eh, no sé, estamos naturalizando muchas cosas, pero hay cosas que no se puede naturalizar. Y como es, por ejemplo, el cuidado de la salud. Y en este caso, el cuidado de las mujeres que están embarazadas, ¿no? Que usted está, de alguna manera, contando de muertes y propone que sean prioridad en la vacunación, en que se vacunen, que estén en primera línea. Eso es una de las propuestas que usted tiene. El problema del COVID durante el año pasado, durante el 2020, impactó fuertemente en las mujeres embarazadas, no en su salud directamente, sino en la salud de los recién nacidos, y nacían más pequeños y antes de tiempo, Ajá, prematuros. sí. El problema del COVID de este año es que a esa situación se agrega, probablemente por la nueva variante que está circulando, una altísima tasa de mortalidad materna por el COVID. Es decir, estamos hablando de muerte de mujeres embarazadas por la infección. Un hecho extremadamente grave en el cual todos estamos enfocando. El Ministerio, la Facultad de Medicina, todos los prestadores están enfocando en eso. Sí. Bueno, Hace el ministro, relativamente poco tiempo sí, 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 sí. estableció que la vacuna era algo absolutamente importante Ajá. en las mujeres embarazadas y en el Uruguay en particular, que lamentablemente, aunque nos duela reconocerlo, somos el país con la mayor tasa de Sí. contagios y de muerte del mundo. Ujú. Este problema afecta de manera directa a las mujeres embarazadas y por Bien. lo tanto tenemos que tomar medidas extraordinarias para proteger a cada embarazada y a cada recién nacido, porque cada embarazada y cada recién nacido en el Uruguay son un tesoro que tenemos que Por cuidar, supuesto. ya que desde hace mucho tiempo en el Uruguay decidimos reproducirnos poco. Por lo tanto, Es es verdad. fundamental abordar este tema en Sí. nuestro país. Doctor, bueno, en base a lo que usted me está diciendo, el ministro Salinas ya informó este miércoles que la Comisión Nacional Asesora de Vacunación resolvió que las embarazadas sean un grupo priorizado, ¿no? En la vacunación. Esto es a través de toda la información que, por ejemplo, usted vertió. Bueno, no yo personalmente. Hubo una reunión con la Comisión Nacional de Inmunizaciones hará 15 días, en el cual participamos los tres profesores de ginecología de la facultad y algunos otros docentes universitarios, y en conjunto lo que resolvimos fue recomendarle al Ministerio, que es el único que puede tomar esta medida, de realizar un plan de vacunación específico para las mujeres embarazadas, por considerar el embarazo como un elemento de riesgo importante dada la situación epidemiológica Sí. en nuestro país. Bien. O Y en sea, esa medida sí. así ha sido permeable a esta situación. Bien. Usted lo que recomienda es, primero que nada, que se vacunen y además que se queden en sus casas, ¿no? Que corran el menor riesgo posible. Sí, absolutamente. Creo que tenemos que facilitar todas las posibilidades y todas las condiciones para que las mujeres embarazadas puedan lograr tener una burbuja hermética en su casa, y para eso las mujeres que trabajan, que entiendo, es una visión personal que tengo y que le digo a mis colegas, que hay que flexibilizar los regímenes de licencia porque ameritan una condición extraordinaria para la salud de las embarazadas, que se habiliten licencias para que se queden en las casas, y en aquellas mujeres que no trabajan, fundamentalmente las mujeres jefas de hogar, de hogares monoparentales, o sea que son las jefas únicas del hogar y que tienen muchos hijos a su cargo, me refiero a las mujeres más vulneradas en sus derechos. Es mandatorio que haya un apoyo económico del Estado Ajá. para que puedan lograr el quedarse en la En su casa. casa, no tener que hacer ninguna tarea de Eso. cuidados Sí. y poder preservar su salud de una manera adecuada. Tenemos que conceptualizar, y esto no es alarmar, esto es alertar, Perfecto. que en el Uruguay tenemos la más alta cantidad de circulación viral y por lo tanto la exposición al virus es la mayor posibilidad para contagiarse. Bien. Por lo tanto, las medidas de distanciamiento físico, uso de tapaboca,
la higiene frecuente de manos es absolutamente fundamental en la población de embarazadas, que como vimos, estas 4 mujeres que han muerto en nuestro país en lo que va del año, es un número tremendo, también murieron los recién nacidos. Seguro. Es decir, que este es un tema de salud materno y perinatal, yo diría sin lugar a duda el tema de primer orden en este momento en el Uruguay. Doctor, recién hablábamos de que acá en Uruguay los números son muy bajos, los de nacimiento, de chicos. En este momento hay unas 26.900 mujeres, 27.000 mujeres embarazadas. ¿Sigue siendo un número bajo para la cantidad de habitantes que tenemos? Sí, es un número muy bajo. De hecho, hace ya tiempo que el Uruguay ha hecho la transición demográfica, como se llama, y prácticamente estamos por debajo de la tasa de reemplazo de hace tiempo. En el Uruguay hay 2 grandes tipos de reproducción. La reproducción de la clase media, media alta, que tiene 1 y algo de hijos por pareja, por mujer, y la reproducción de los sectores económicamente más desposeídos, que es mayor, de 3 y más hijos. Esa discordancia está muy claramente documentada y tiene que ver con el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de toda la población de mujeres, que es diferente en nuestro país. Sí. Todavía persiste una inequidad importante en ese aspecto. Dentro de este número que manejamos, que usted me dice que es bajo, para la cantidad de habitantes que tenemos, hay un número que no es tan bajo, que aumentó en este año y medio, y estamos hablando de los embarazos infantiles. Bueno, a nosotros no tenemos información de eso, en realidad. La información de eso la tiene el Ministerio de Salud Pública a través de la vigilancia epidemiológica. Yo no conozco los datos, he escuchado información extraoficial se han al hecho respecto, público, pero no... Algunos datos se han hecho públicos, ¿Cómo? ¿no? Algunos datos se han hecho públicos. Por ejemplo, en el 2019 hubo 82 embarazos adolescentes. Ah, del 2019. Sí, sí. No, yo pensé que me decía de este año pasado, del 2020. Lo del 2019 Porque el tema es que la pandemia modificó radicalmente el aspecto del proceso reproductivo. La Organización Mundial de la Salud calcula que para el 2020 van a ser muchos más. No necesariamente. El número del 2020 es muy superior. No necesariamente. La pandemia, como le estaba tratando de explicar, durante el 2020, que la infección en sí misma fue bastante benigna, no hubo gran afectación de la salud por la infección, pero sí hubieron fenómenos sociales, económicos y psicológicos producto de lo que se ha denominado la parapandemia, es decir, todas las medidas de mitigación que se hicieron para evitar los contagios y la brutal crisis económica que hubo. Eso repercutió de manera muy distinta según el sector social al que se pertenezca. Y en los sectores socioeconómicos de clases medias, media alta, hubo una situación bastante beneficente con respecto al proceso reproductivo, mientras que en las mujeres más pobres fue todo lo contrario. Probablemente, y es una hipótesis, en el tema del embarazo adolescente puede haber pasado algo por el estilo. Pero también es importante decir que el Uruguay ya venía descendiendo la tasa de embarazos adolescentes de manera importante. El embarazo infantil es una parte del embarazo adolescente, que son los embarazos que ocurren en niñas menores de 15 años. Y estos embarazos, estadísticamente, la mayoría se producen fruto de violaciones en el ámbito intrafamiliar. Este particular sector de embarazos infantiles en el Pereira Rosell disminuyó en el 2020 con respecto a los años anteriores, pero en el resto del país no sabemos qué es. Para nosotros, en el Pereira Rosell es una buena noticia que haya pasado de esto, pero no sabemos todavía, porque los datos no han sido puestos a disposición por parte del Ministerio, qué ha pasado en el Uruguay. Perfecto, doctor. Vuelvo un segundito al tema de la vacunación contra el COVID y las embarazadas, para preguntarle particularmente por primero si hay alguna contraindicación, si hay alguna embarazada que nos está viendo y tiene dudas si tiene alguna condición previa, si se tiene que vacunar o no, y por otro lado, si esta vacuna sería en cualquier momento del embarazo o se recomienda a partir de un trimestre determinado, digamos. Bueno, mire, a ciencia cierta,
yo creo que hay que recomendar esta vacuna en cualquier momento y con la vacuna que toque. Es tan grave la situación desde el punto de vista sanitario que creo que la recomendación debe ser universal para todas las embarazadas en cualquier momento. Sin embargo, es importante destacar que los problemas de salud, fundamentalmente por el COVID, los estamos viendo en los embarazos más avanzados, es decir, de más de 24 o 25 semanas de edad gestacional, cuando ya pasó más de la mitad, de los 5 o 6 meses para adelante del embarazo, como se dice. Pero tomando en cuenta que para conseguir la inmunización precisamos las 2 dosis y los 15 días posteriores, la recomendación es que sí, que cuando puedan se vacunen. Las vacunas son muy seguras con respecto a problemas en el embarazo y para problemas de la salud de las personas. Y como siempre tratamos de explicar cuando hablamos de este tipo de intervenciones, hay que pensar en el riesgo versus el beneficio de la vacunación. En este contexto es tan grave la situación sanitaria que siempre va a ser beneficioso vacunarse. O sea, el potencial riesgo de la vacunación queda totalmente eclipsado por la gravedad de la infección hoy en nuestro país. ¿Y cuál podría ser ese potencial riesgo para nosotros que no entendemos mucho del tema? ¿Cuál puede ser de la vacunación? Sí, de la vacunación en embarazadas. Bueno, lo que se ha reportado básicamente en población general, en algunas vacunas, como se ha reportado fenómenos de trombosis y otros fenómenos muy aislados y de muy baja frecuencia. Pero el riesgo que tiene hoy una persona de infectarse es tan alto en el Uruguay, y una persona infectada tiene tanto riesgo de trombosis, que aún el riesgo potencial y eventual de la trombosis producida por un tipo de vacuna, que es la de AstraZeneca en particular, es muchísimo menor que la trombosis que podría tener por la infección. O sea que aún así la recomendación muy clara y muy precisa es: hay que vacunarse. Y le hago una más cortita, así. ¿Qué sucedió con las 4 embarazadas que lamentablemente fallecieron? ¿Tenían alguna comorbilidad antes o no tenían ningún antecedente de salud, digamos? Bueno, esa información está, calculo yo, en la órbita del estudio por parte de la Comisión Nacional de Muerte Materna, que yo no integro. Lo que sí sabemos es que eran embarazos avanzados y que debutaron con infecciones respiratorias severas inicialmente. Y hay un elemento importante que tenemos que tener en cuenta en el embarazo. Los factores de riesgo más importantes para la infección por COVID y para la gravedad de la infección se vinculan con la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo fundamental en el embarazo también, y esas mujeres particularmente deben ser controladas. Y lo segundo que les quiero plantear es que un síntoma muy precoz que una mujer embarazada tiene cuando tiene una afección respiratoria, como la que provoca el COVID, es la falta de aire. Pero la mujer embarazada tiene una alta tolerancia a que le falte el aire, porque está respirando con muy poca capacidad diafragmática por el crecimiento del útero, porque está el bebé adentro, ¿verdad? Y por otros fenómenos fisiológicos que no viene al caso relatar. Entonces, los equipos de salud y la población toda tiene que saber que ante cualquier mínimo síntoma respiratorio se debe consultar. Las pacientes embarazadas deben consultar y no se puede quedar uno tranquilo con la noción de que a la mujer le falte o no le falte el aire, sino que lo que hay que hacer es ver cuánto está saturando el oxígeno, y para eso es fundamental el aparatito que se pone en el dedo, que todos lo hemos visto lamentablemente a esta altura, que es el saturómetro, para ver cuánto es la saturación de oxígeno en sangre, que es el elemento clave para ver la evolución de la afección. Doctor, basándonos un poco en todos los datos que usted está virtiendo ahora y también en las muertes de las mujeres embarazadas de las que hablaba Anaí, que sucedieron en nuestro país, ¿usted considera que hubiera sido de repente mejor ponerlas como grupo prioritario antes
que recién ahora, a la hora de la vacunación a las mujeres embarazadas? Yo creo que se actuó de manera pertinente en cuanto al tiempo, porque el efecto de las vacunas no se sabía exactamente y la noción de gravedad del embarazo es algo relativamente nuevo. Estoy hablando de un par de meses. Bien. Entonces me parece a mí que cuando comenzamos a ver estos problemas se actuó adecuadamente. Tuvimos la reunión entre la academia, entre la Facultad de Medicina, el Ministerio, se hicieron las recomendaciones, ya le digo, hace 15 días, y ahora de lo que se trata en esto es de implementar rápidamente, lo más rápidamente posible, un plan efectivo de vacunación. Dese cuenta que nosotros tenemos capacidad como país, y eso es un orgullo nacional, de estar vacunando, tener potencialmente la capacidad de vacunar 50.000 personas en un día. Bueno, estamos hablando de que todas las embarazadas del Uruguay son más o menos la mitad de eso. Por lo tanto, creo yo que además de habilitar la población prioritaria y el número telefónico, como bien se ha hecho por parte del Ministerio, hay que elaborar una propuesta integral de plan de vacunación en el cual la embarazada vaya directamente y se vacune. Como hacemos con otras vacunas en el embarazo, que también son muy seguras y muy importantes, como son la vacuna antigripal, que también estamos en momento de darla ahora, y la vacuna de la tos convulsa, que es fundamental para prevenir la tos convulsa del recién nacido. Es decir, las mujeres uruguayas son extremadamente responsables, un ejemplo de responsabilidad, diría yo, y de cuidado de sí mismas, sobre todo cuando están embarazadas. Por lo tanto, creo que hay que facilitarle que las mujeres embarazadas vayan a los vacunatorios y en el vacunatorio sea prioritaria la vacunación de la mujer embarazada, sin más, para que rápidamente hagamos eso. Es una propuesta que hago yo nomás, perfecto, personal, está perfecto. para Es agilitar una un poco el propuesta, trámite, ¿no? pero repleta de argumentos válidos. Por Claro. supuesto. Doctor, cambiando un poco el ángulo de la información, como solemos decir, hablamos hace un ratito del concepto de parto humanizado, y quería como consultarle qué quiere decir, o sea, a partir de qué sale todo esto, cómo surge este tema y cómo se trata el parto humanizado en Uruguay. Me van a pasear por toda la especialidad. Bueno, el parto humanizado es, yo diría, el paradigma de la atención sanitaria que tenemos hoy en el Uruguay, ya de hace tiempo. De hecho, desde el año 2012 hay un documento del Ministerio de Salud Pública y hay una ley que plantea la humanización del parto y el nacimiento como una prioridad. La humanización del parto se trata ni más ni menos que de propiciar todos los elementos para respetar el proceso fisiológico del parto y que sea la mujer la que elija la mejor manera de parir y que nosotros como profesionales y como equipo de salud apoyemos esa decisión informada de la mujer y las instituciones que prevean las características institucionales para que lo tengan, fundamentalmente las salas de nacer, para que la mujer pueda tener todo el proceso del trabajo de parto y el nacimiento y quedarse con el recién nacido en el mismo lugar. Básicamente es eso, es la síntesis de la calidad de atención y la seguridad de atención en el proceso del nacimiento. Y se puede decir Y si entonces... me permite, quería Sí, claro. una sola cosa importante, que es que el concepto de parto humanizado lo inventó un uruguayo, que es probablemente el mayor investigador de la historia de nuestro país, que se llamó Roberto Caldeiro Barcia, y que en la década de 70 ideó este concepto del parto humanizado y desarrolló la silla obstétrica y las camas de nacer, que hoy, por ejemplo, en nuestra maternidad, en la maternidad de Pereira Rosell, todos los partos son en salas de nacer. Bien. Elemento que nos enorgullece gratamente. Bien, hablamos del Pereira Rosell, pero en general en el país, ¿usted cree que esto se cumple? ¿Se cumple un parto humanizado en todos los lugares donde hoy nacen niños? Bueno, yo no tengo capacidad como para poder evaluar eso, pero por mi función académica y pericial, que muchas veces soy consultado como profesor de la facultad por casos de alteraciones de la práctica médica, le diría que en general sí, en general
el parto en el Uruguay se atiende de manera adecuada y correcta y está siempre presente en los protocolos del parto humanizado en general. Puede haber excepciones que se vinculan fundamentalmente con problemas individuales de los técnicos que actúan, pero de manera sistémica el sistema está preparado y desarrolla bien en general el parto humanizado de acuerdo a mi conocimiento. Doctor, antes le agradezco, primero que nada, le agradezco muchísimo la charla, muy interesante. Además, a título de informar, digo, creo que fue muy buena información para todas aquellas mujeres que están embarazadas o que piensan quedar embarazadas. Es fundamental lo que usted nos acaba de contar y muy importante. Para cerrar, ¿no? Y descontextualizar un poco, digo, aflojar un poco. ¿Usted tiene una idea formada de por qué acá en Uruguay, por ejemplo, la tasa de natalidad es tan baja? ¿A qué le puede atribuir Yo creo que eso, hay investigaciones a propósito de eso, sobre todo de los grupos que trabajan desde el punto de vista social, de sociológico, demográfico y antropológico de esto. Son explicaciones que yo creo que son bastante válidas, y es que la clase media uruguaya, que es mayoritaria en gran medida, no solamente en números, sino conceptualmente en la visión cultural, decide tener pocos hijos para poder darles las mayores oportunidades de alguna manera. Creo que ese elemento es un elemento importante que permea en toda la sociedad, y eso se ha visto de alguna manera reafirmado con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, en el cual las mujeres, sobre todo cuando van accediendo a mayores niveles de instrucción, generalmente retrasan el proceso del nacimiento porque interfiere en sus carreras o en su trabajo. Entonces, porque creo que ya le veo venir por donde viene usted con la pregunta, la única manera que tenemos, si queremos aumentar las posibilidades de crecimiento poblacional, es aumentando los derechos de las mujeres, aumentando el empoderamiento de las mujeres y rompiendo lo que se llama el techo de cristal, para que las mujeres y las parejas puedan incluir el tener sus hijos dentro de sus proyectos vitales y que no sean una carga para sus proyectos vitales. Muy bien. Y para eso hay que tener una concepción, gracias, hay que tener una concepción con respecto al ejercicio de los derechos. Lo digo con todo respeto, no sé qué pensaba usted que yo pensaba, pero es excelente lo que usted acaba de decir, me parece fantástico. Quiero decirle que aplaudieron todos los que estamos acá en el piso, aplaudieron. De verdad se lo digo. Lo que pasa es que soy ginecólogo, estoy acostumbrado a que las mujeres queden conformes cuando... No, la verdad es que es eso. Y hay pocas experiencias en el mundo que han demostrado que cuando venía bajando la tasa de natalidad pudieron mejorarla, como la experiencia de Francia y de los países escandinavos, y siempre la misma experiencia se basa en la necesidad de políticas que defiendan y promuevan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el empoderamiento de la mujer y la participación social y política de la mujer en la vida del país. Muy bien. Doctor Leonel Brioso, tiene unas ganas, voy a cerrar la nota porque tiene unas ganas de aplaudirlo todos acá. Increíble. Le agradezco muchísimo por la nota, por toda la información. Un placer. Encantado y a las órdenes. Y le agradezco mucho por difundir, sobre todo la primera parte de lo del COVID, porque estamos en una situación realmente dramática que tenemos que abordar con responsabilidad, cada uno en su lugar. A nosotros lo que nos toca es del lado de la Facultad de Medicina y así tratamos de hacerlo, y los medios tienen un rol fundamental en esto. Así que muchas gracias. Gracias a usted. El aplauso para el doctor Leonel Brioso. Fenómeno, claro, ¿no? Clarito en todo. Clarito en todo. Muy agradecido, de verdad.